Mi nombre es Jacqueline Castro García, soy de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpulalpan. El tema del que voy a hablar es génesis y desarrollo del concepto de evaluación institucional. Los principios de la evaluación institucional. Dentro de estos principios existen dos dimensiones que son de análisis dentro de la evaluación. En primer término, es una comparación entre lo que es y lo que debería de ser en una institución educativa. La segunda dimensión o segundo término es la emisión de un juicio de valor que va a estar relacionado con los resultados de esa misma comparación. Ambos aspectos de análisis van a tener un sustrato que es de concepción y un modo de entender los procesos educativos. La validez y la verificación y la pertinencia de estos conceptos dice que es acerca del sujeto y del objeto sobre el motivo y las técnicas, procedimientos de evaluación. No necesariamente tendrán que reflejar este sustrato, sino que cuando se evite su explicación, en todo caso será la falta de pertinencia y la inadecuación teórica. Se va a ver reflejada también un fenómeno que va a ser de la técnica de estas mismas. La instrumentación técnica de esta evaluación va a señalar que todos estos análisis deben hacerse en el orden que se van a describir, es decir, una comparación y un juicio de valor, pero estas condiciones que van a ser sociales, económicas y políticas de la educación van a trastocar frecuentemente los procedimientos. Y es muy usual que la emisión de este juicio va a ser acerca de algún fenómeno que ya es educativo y que la justificación empírica va a ser dada a posterior o va a ser emitida. Génesis de la evaluación institucional. La génesis conceptual a la que se va a hacer referencia va a mostrar dos grandes etapas en el desarrollo de esta evaluación institucional que va a ir referida a la educación superior. Cada etapa va a involucrar un acrecentamiento y acumulación tanto técnica como teórica. Una transformación de las concepciones educativas. Estas delimitaciones de las etapas van a estar fundamentadas por procesos de definición de el debe ser educativo y por todos los procesos técnicos de esta evaluación. De esa misma manera se identifican las siguientes etapas. La primera etapa es la acreditación escolar y la segunda es la realimentación del sistema institucional de educación. Ahora bien, la primera etapa de la génesis es la evaluación como acreditación escolar. Dentro de esta, pues la primera connotación de evaluación como concepto o como actividad se relaciona con todos los procesos de acreditación de los conocimientos. Acreditación o acreditar lo conocemos literalmente para dar pruebas de un hecho que ya ha sido finalizado. Pero en términos educativos, pues la acreditación va a denotar todo ese proceso al que se someten los alumnos para la comprobación de la adquisición de conocimientos. En instituciones educativas, el término acreditación tiene como resultado la certificación que finalmente pues va a tener como propósito avalar todas esas capacidades adquiridas y demostradas por los educados. El proceso de acreditación va a consistir en la aplicación de diferentes instrumentos de mediación para poder determinar niveles de rendimiento escolar, pero una vez hecha la mediación, el docente o maestro de la institución tiene la prerrogativa de otorgar una calificación y así al final de los ciclos escolares entregar un diploma respectivo a cada uno de los alumnos. Esta idea de evaluación-acreditación ha sido desarrollada pues a partir de las concepciones de la tecnología educativa. Estas generalmente van a formar parte de una educación pues que ya es funcionalista y está centrada en la competencia individual de todos los estudiantes. Pero en la tecnología educativa de la evaluación se entiende como una forma de poder comprobar o es una comprobación de la adecuación de todos esos métodos y procedimientos de enseñanza que se utilizan. Estos conceptos tienen un efecto racionalizador en la acreditación escolar, tienen una responsabilidad de tal aprendizaje que va a ser trasladada del estudiante al profesor y de este a la institución. Asimismo, la educación y el aprendizaje se despersonalizan con la idea de que si una institución va a proporcionar todos los medios adecuados de enseñanza, los índices de acreditación deberían o tienen que ser muy altos. Dentro de este marco, pues se va a eliminar la noción de la adquisición significativa de conocimientos, que es de la acreditación institucional, es la esencial.
Los procesos institucionales de toda esta acreditación van a tener dos funciones, una individual y la otra va a ser de carácter socioeconómico. Por la primera función se evalúan las capacidades del estudiante, ya sea para poder pasar a niveles superiores de educación o para poder atribuirle cualificaciones también laborales. En la segunda función se deriva de la concepción de educación como formadora del capital humano. En ella se va a prescribir una correlación entre todos los requerimientos y necesidades de la estructura laboral con el tipo de certificado escolar que se le va a dar dentro de la institución al finalizar la educación, ya sea para nivel superior o medio superior. También es evidente que toda esa igualación de significados entre evaluación y acreditación es resultado de estas dos funciones, pues en la acreditación se elimina el acto crítico involucrado en la evaluación y en esa misma un acto técnico aparentemente objetivo y racional. La segunda etapa es la evaluación como realimentación del sistema institucional de educación. Esta segunda connotación pues tiene a la evaluación como una relación con mecanismos creados para poder localizar todos esos elementos que son esenciales de un sistema educativo que van a afectar la buena marcha institucional. Esta idea se origina en concepciones educativas sistemáticas. La institución es un sistema que va a estar formado por toda la interacción de los elementos que la van a conformar o que ya la conforman. Esta concepción se va a plasmar cuando las instituciones educativas empiezan a tener conciencia de la insuficiencia valoral de la acreditación escolar. Estos fenómenos de deserción, reprobación, atraso escolar se van a presentar como contradicciones al proceso educativo que deben de ser eliminadas. La evaluación en este caso se va a concebir como una forma de realimentación y control del quehacer institucional. Es necesario para la toma de decisiones dentro de ella. La realimentación va a ser un concepto cibernético. Esto es decir, que significa que es un proceso en virtud del cual se actúa sobre un determinado sistema. Se obtiene continuamente información sobre los resultados de las decisiones tomadas e información que servirá a las decisiones subsecuentes que vayan sucediendo dentro de ella. Estas ideas se han ido impulsando a la creación de modelos sistemáticos de evaluación como la intención de poder analizar los elementos de la institución y poder establecer correcciones para incrementar su efectividad. La esencialidad de las variables se establece de acuerdo al modelo sistemático que se va a diseñar o que ya está diseñado. Por ejemplo, si es un modelo holístico, como los autoestudios de instituciones universitarias, pues todos estos elementos del sistema institucional son determinantes. Alumnos, maestros y administradores, currículum, materiales escolares, las instalaciones, y etcétera. La evaluación en este tipo de modelos va a requerir una concepción previa de la acción educativa y cuantificada al acto pues evaluativo. Va a consistir en confrontar todos esos datos que ya se obtuvieron con los resultados esperados. Para poder medir la eficiencia y la eficacia dentro de esta evaluación, tienen pues tres funciones, que es la primera, pues controlar el gasto de la institución, y la segunda sería conservar el socioeconómico ante los sectores productivos. El tercero sería eliminar las decisiones axiológicas propias de la evaluación subjetiva en la toma de decisiones. Estas mismas funciones tienen o van a tener como resultado que los modelos de evaluación sistemáticos presenten las siguientes contradicciones. El primero serían los datos que se obtienen pues no van a estar relacionados entre sí, por lo que los resultados pues generalmente se restringen a análisis estadísticos, ya sean elementales. El segundo puede ser que pues por lo mismo las relaciones estructurales entre los elementos del sistema no van a estar definidas. Y el tercero puede ser que la mediación de la eficiencia escolar no va a proporcionar por sí misma los procedimientos pues de ese análisis para justificar la permanencia o también la modificación de las variables que la van a afectar. Tipología preliminar de evaluación. Esta tipología considera categorías de evaluación que tienen una denotación de clases de propósitos, es decir, que son sujeto, el objeto, el tiempo, espacio, efectos y tipos de resultados de la evaluación, así también como las metodologías que son susceptibles de empleo
para los estudios de una evaluación educativa. También se identifican en esta tipología algunas modalidades por cada una de estas categorías, que son las que están en la parte de abajo. Tanto las categorías como estas modalidades no agotan esas posibilidades de variaciones, pero su intención va a ser mostrar varios enfoques de la evaluación, unos que ya están dados y otros que van a ser de manera hipotética. También se recuerda que una tipología muestra una progresión pues conceptual que va desde una evaluación meramente instrumental, tecnicista, hasta un tipo de ideal y de autocrítica inadecuada que es propuesta en base de autotransformación de pues funciones que son sustantivas de la institución. Ahora bien, las 9 categorías pueden relacionarse para diseñar y también pues crear modelos de evaluación institucionales. Por ejemplo, la evaluación para reforma educativa, que es algo hipotético, primeramente tiene el origen que va a ser lo externo. Tiene un propósito que va a ser para poder transformar. La metodología que va a ser de manera anecdótica. La ejecución que va a ser una heteroevaluación. La temporalidad que va a ser reactiva. La parametrización que va a ser de manera cuantitativa, el objeto que va a ser global pero en términos de nivel educativo y el efecto que van a ser pues todos los externos y el tipo de análisis que va a ser de manera descriptiva. La tipología de la génesis conceptual de la evaluación. Esta génesis conceptual se clasifica según la tipología que ha sido propuesta para poder mostrar el grado de progresión técnica y conceptual. De esta manera, la primera etapa, que sería la acreditación escolar, va a estar caracterizada por las siguientes categorías, que el primero es el origen, que va a ser estatuto, el propósito, que será cuantificación, la metodología, que será de manera informal, la ejecución, que será una heteroevaluación, la temporalidad, que será intermitente, la parametrización, que será de manera cuantitativa, el objeto, que será particular, el objeto, que será pues valorado, y el tipo de análisis será descriptivo. Esta evaluación ha sido entonces pues una práctica que se ha convertido en lineamiento sobre la cual se legisló haciendo pues uso autoritario de ella. Su propósito ha sido certificar el aprovechamiento escolar. Los procedimientos de su evaluación son informales, es decir, que cada evaluador va a propiciar una forma particular de cada mediación, cada uno de ellos. El juicio se emite pues de un agente externo al año. El objeto de evaluación pues generalmente se realizó con intervalos de un tiempo ya predeterminado y va haciendo una descripción cuantitativa del aprovechamiento de cada uno de sus alumnos. Este tipo de evaluación solamente pues va a afectar al interior de la institución educativa. La segunda etapa pues es una evaluación como serie de todos esos procesos de realimentación institucional que presenta las siguientes características. El origen es el lineamiento, el propósito es la justificación, la metodología será igual, será de manera formal, la ejecución también será una heteroevaluación como en la primera etapa, la temporalidad será reactiva, la parametrización será cuantitativa y por objetivos y metas. El objeto será sectorial, el efecto será interno y el tipo de análisis será descriptivo igual que en la primera etapa. Y bien, como dentro de esta evaluación o como se puede observar, se consideran como una forma de mediación pues los objetos y metas que están sustentados en análisis estadísticos elementales de la evaluación que se hace por un lineamiento o política administrativa de esas autoridades institucionales para determinar los grados de eficacia de sectores. Esto va a propiciar que pues la evaluación institucional sea desagradada, es decir, que en evaluación académica, la evaluación administrativa, financiera y escolar se tiende a diseñar pues paradigmas todos holísticos. El propósito será pues generalmente táctico, que sería justificar pues una permanencia de cierto tipo de actividades que se suponen esenciales y la justificación se va a dar mediante el discurso proposicional pues de las evidencias empíricas.